Gloria al Señor. Damos gracias al Señor porque Él es bueno y para siempre son su misericordia. Desde aquí, desde nuestro hogar, le decimos al gran pueblo de Dios que el Señor le bendiga rica y abundantemente, esperando que las bendiciones del Señor y su prosperidad estén sobre cada uno de los que en este momento se disponen a escuchar este mensaje o están en sus quehaceres. Otros están en su trabajo y otros están en sus quehaceres. Que el Señor le bendiga rica y abundantemente. Quisiera empezar este estudio bíblico, hermano, con una oración pidiéndole al Señor que nos dé el entendimiento y la sabiduría para poder exponer con toda claridad la palabra de Dios, porque esa es nuestra sincera intención. Dios eterno, Dios de misericordia, te pedimos en el nombre de Jesús que tú bendiga a cada oyente, Señor, les fortalezca en el nombre poderoso de Jesús, que cada palabra que podamos decir, Señor, vaya dirigida, Señor, y influenciada por el poder de tu Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que la palabra sea de consolación, sea de ánimo, sea de entendimiento y sea bien recibida en el nombre poderoso de Cristo. Toma tú el lugar, Señor, que te corresponde en cada predicación, y que la intención nuestra, Señor, es engrandecer tu nombre, es glorificar tu nombre como la Biblia lo enseña. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Bien, hermano, como de costumbre, tanto los miércoles y los sábados estamos impartiendo una enseñanza sobre los dones del Espíritu. Próximamente también vamos a incorporar otra enseñanza con respecto a los profetas de Israel, y esa la estaremos impartiendo los viernes. Les decimos a nuestros amados hermanos y amigos que nos escuchan y nos ven por estas redes sociales que pueden localizar las enseñanzas y las predicaciones por la Iglesia Cristiana Los de Berea. Va a encontrar, cuando entra o pone en YouTube Iglesia Cristiana Los de Berea, le van a aparecer varias iglesias. El logo nuestro es un círculo y el emblema que tiene dentro es una Biblia abierta y en letra pequeña tiene Los de Berea. Puede cliquear ahí y ahí va a encontrar las enseñanzas que hemos venido trayendo sistemáticamente, tanto del tema de los dones como otras predicaciones que tienen que ver con un encuentro provechoso, donde hemos estado explicando varios elementos sumamente importantes para la fe cristiana. Si te gustan las predicaciones o te sientes identificada con ellas, puedes darle clic a la campanita y automáticamente los mensajes te llegarán. Si las predicaciones podríamos decir son de tu agrado o tienen ciertos puntos en los que tú compartes con ella, también puedes darle clic y para poder seguir escuchando. Así que te agradecemos en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. No hacemos esto con fines lucrativos, pero la intención es que el mensaje de la palabra de Dios llegue al mayor número de escuchas posible, ya sea dentro del ámbito cristiano o no. Nuestra posición es intentar abarcar al mayor grupo de personas posible y que cada palabra que nosotros podamos decir sea de edificación. Dicho sea de paso, también puedes dejarnos tu comentario sobre las enseñanzas. Yo soy de lo que creo fielmente que Dios tiene su verdad diseminada por todas partes. Y cuando hablo todas partes, hermano, no me estoy refiriendo a aquellas personas que están divorciadas de la verdad de Dios. Me estoy refiriendo a aquellos hermanos que se identifican claramente
con la verdad absoluta contenida en la palabra de Dios y que tienen como regla de fe y conducta la palabra de Dios. Entonces Dios tiene su verdad diseminada, hermano, por todo su pueblo. Lo que Dios no te ha permitido conocer a ti o traer a la luz ciertos aspectos de su verdad, pues se lo permite a otro y así, hermano, vamos creciendo mutuamente. Acuérdese de esto, que Dios les revela su verdad, no solo a aquellos que están interesados, sino a aquellos que están interesados y además de interesados, se preocupan por conocerla. Entonces, hermano, Dios a este tipo de personas pues le da mayor conocimiento, por así decirlo. Si Dios no deposita su conocimiento en vasos rotos ni en vasijas rotas, hermano, ni deposita su conocimiento en aquellos que no están interesados en saber la verdad de Dios. De tal forma, hermano, que Dios le da su conocimiento a aquellos interesados. Como ya hemos venido explicando, hermanos, sobre los dones, aunque no hemos entrado de lleno absolutamente en ello, hemos estado, por así decirlo, sondeando sobre aquellos aspectos sumamente importantes sobre el conocimiento de esto y sobre el utilizarlo. De tal forma que nos vamos a ir de momento al capítulo 14, verso 23 del libro de Primera de Corintios. Y aunque ya yo hablé de esto en el estudio pasado, quiero volver a matizarlo. Y dije, hermano, que iba a explicar, porque muchas veces nosotros encontramos algunas palabras en el griego e inmediatamente comenzamos a sacar ciertas conclusiones que muchas veces, hermano, podemos errar. No en cuanto a su significado, sino en cuanto a su aplicación. El apóstol Pablo, hermano, todas estas enseñanzas que está trayendo son sumamente importantes y necesarias porque se ha dado la situación, y como la situación se ha dado, ya Pablo mediante, y digo Pablo, hermano, porque es el que escribe, nosotros sabemos que detrás de la pluma de cada escritor de la Biblia, de aquello que el Señor ha puesto en su corazón que puedan escribir, está el Espíritu Santo dirigiendo no solamente en la mano de este, sino todo su ser. Acuérdense que el Señor, en cuanto a los discípulos y aquellos que han tenido la oportunidad de tener una experiencia con el Señor o un llamado con el Señor, ese llamado no ha quedado, hermano, no ha quedado depositado únicamente en la mente del creyente, lo ha dejado a disposición, sino que el Espíritu Santo, como dice el Señor Jesús en el libro de Juan, en el capítulo 14, Él les recordará, en concreto, hablando con los discípulos, todas las cosas que yo le he enseñado. Quiere decir que Él no deja a la simple impresión del ser humano las cosas que Él le ha permitido conocer o entender, sino que también trabaja con esas cosas que Él ha permitido que nosotros se mantenga en nuestro campo de memoria o se mantenga ahí, hermano, escondido. Hay cosas que nosotros las recordamos por asociación y hay cosas, hermano, que viene por la impresión del Espíritu, porque está ahí, hermano, y el Espíritu Santo la saca a colación para que nosotros podamos exponerla. De tal forma que no creo que ningún escritor de lo que haya escrito en la Biblia, todo lo que ha escrito se dejó a una simple impresión de los escritores, sino que el Espíritu Santo estuvo trabajando con cada uno de ellos de una forma personal y particular, sobre todo. Entonces, la situación de la iglesia de los Corintios, nosotros sabemos, hermanos, que eran un grupo de hermanos. Cuando usted coge esa primera de Corintios y comienza a leer, se da cuenta ya en el capítulo 3 que Pablo comienza a hablar de que son niños y se repite varias veces en varios textos la palabra niño, refiriéndose a la iglesia de los Corintios por su conducta, su forma de ver las cosas y su forma de practicar las cosas. Aquí viene la corrección del apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios, precisamente porque ellos se estaban moviendo en un aspecto de desorden que no contribuía en absoluto a la glorificación del Señor de los dones. En el verso 23 dice, hermano,
Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lengua y entra un indocto, y voy a explicar esta palabra, hermano, como dije la semana pasada, en esta semana, porque esa palabra indocto viene se traduce al castellano idiota. Eso no quiere decir que la Biblia, como me dijo un hermano, la Biblia me da autoridad a llamarle idiota a la gente, porque esa palabra ido de indocto se traduce al castellano idiota, y piensan, hermano, tenemos que conocer, hermano, la aplicación de cada palabra o de las palabras antes de nosotros poderla usar así con esa liberalidad. Si entra un indocto o un incrédulo, no dirá que está ahí loco. Es bien sabido, hermano, en nuestros tiempos que hay congregaciones y movimientos que practican la grosalía. Y como ya yo he reiterado una y otra vez, hermano, la práctica de ella tuvo su efecto, tanto a nivel de lo que tiene que ver, tiene 3 aplicaciones directamente, lo que es la grosalía en las Sagradas Escrituras, ya lo he explicado con anterioridad. Es una señal de maldición, es una señal de bendición y es una señal de autoridad. Entonces, bajo estos 3 apartados se presenta la grosalía o las lenguas en la palabra de Dios. Nosotros bien sabemos que hay iglesias que tienen esta práctica, aunque por lo general no aparece un intérprete y por lo general siempre se repiten las mismas cosas, una y otra vez se repiten lo mismo como si fuera una lengua mecánica o no un idioma tangible como nosotros podemos experimentar. Nosotros sabemos, hermano, por las Sagradas Escrituras, y como ya he dicho, que la iglesia de por sí no habla lengua angelical. La lengua que se han hablado en las Sagradas Escrituras, hermano, son lenguajes humanos. En el libro de los Hechos, lo que se manifestó fueron lenguajes humanos, y cada una de las personas que hablaron en lengua en la Biblia, que tenemos 4 hechos determinados: Hechos capítulo 2 y 3, Hechos capítulo 8, Hechos capítulo 10 y Hechos capítulo 19. Después de ahí, hermano, en ninguna de las epístolas ni en otros escritos de los apóstoles se habla de esta señal. Pero son señales y han sido como señal, y han sido lo que han hablado, se ha comprendido a la perfección y se ha interpretado a la perfección lo que ellos han hablado. Ahora, aquí Pablo está diciendo, ahora ustedes están reunidos como de costumbre. Nosotros sabemos que la iglesia de los Corintios, hermanos, se reunía en las casas, no tenía un templo fijo para reunirse, y Pablo le dice, como ustedes, si ahora pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, ahora te imagínense que usted se reúne como iglesia en un parque y aparecen un montón de gente hablando en un lenguaje extraño, una jeringosa, o en el caso de los Corintios, hablando la grosalía o idioma entendible, y entra un indocto, un incrédulo. Pero aquí se da el caso, hermano, que el indocto o el incrédulo tiene cierta afinidad con las visitas a la iglesia. En este caso tiene cierta afinidad. Por eso cuando usted va, por ejemplo, que lo vamos a explicar en el mismo contexto, va al verso 16 del capítulo 14, Pablo da a entender que los indoctos o incrédulos que van allí, hermano, son personas que tienen cierta afinidad con la iglesia y van y se reúnen con ellos, pero sin embargo, cuando ven toda esta manifestación, entonces dicen que la iglesia como tal, la deducción es que están locos porque es algo incomprensible lo que se está dando. Ahora, aquí Pablo, aunque es cierto que se reúnen, también expresa este verso 13 en términos de su posición. Pablo ilustra en este verso lo que quiere decir acerca de la grosalía, es decir, de hablar en lengua. Ese es el término griego, hermano, grosalía. Hablar en lengua, hablar en otros idiomas, acudiendo a una exageración. ¿Cuál es la exageración? Ustedes se reúnen todos y todos comienzan a hablar lengua, y la deducción es que
Todos están locos. Lo pensaría usted, lo pensaría yo y lo pensaría cualquiera persona que esté en su sano juicio. Sabe que los creyentes de Corintio se reúnen en las casas para los servicios de adoración y para la administración de los sacramentos. Y cuando hablo de los sacramentos, ustedes saben también que habla en el capítulo 9 con respecto a la cena del Señor, y Pablo da un sinnúmero de instrucción allí. Entonces, era practicable esto, tanto los aspectos de adoración como los aspectos de ceremonia entre la iglesia de los Corintios. Ahora viene la observación de Pablo. Pablo le da un aspecto de exageración de su posición, pero ahora viene la corrección. Y entra una persona nueva, una persona que entra por primera vez a la iglesia, podemos interpretarlo de esta forma: entra por primera vez, o una persona que ha comenzado a asistir a la iglesia, entra nueva, pero que no se ha dado con este tipo de manifestación. O en este caso es nueva, pero también es un incrédulo y no ha visto ese tipo de manifestación. Los incrédulos inmediatamente, hermano, van a ridiculizar a los creyentes y lo acusarían de lo que nos han acusado durante mucho tiempo, que es de locura o de loquera, precisamente por ese tipo de práctica en la que nosotros nos hemos envuelto, o de lo que se han envuelto muchas iglesias que son continuistas, porque piensan que estos dones todavía, que todos los dones siguen operando dentro de la iglesia. Un estudio, hermano, sincero y minucioso sobre estos aspectos nos ayudaría bastante para nosotros poder entender que la grosalía, hermano, tuvo su finalidad, tuvo su propósito. Cumplido su propósito, ya no es necesario. Pero ahora, hermano, yo le vuelvo a repetir que Dios es soberano y Dios utiliza los medios que Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere y con Él quiere, para poder alcanzar o dar el mensaje que Él quiere dar a determinada persona. Pese a que yo afirmo, hermano, que el don de la grosalía concluyó en el siglo I, y que del siglo I han pasado 19 siglos hasta 1914, que vuelven a aparecer la grosalía allí, hermano, en la calle Azusa, y de ahí nacen casi todos los movimientos pentecostales. En el contexto histórico, la historia nos da, hermano, que no hay continuidad del don, y en el contexto escritural también nos dice, porque ninguno de los escritores del Nuevo Testamento, excepto, hermano, Lucas, en el libro de los Hechos, que nos habla de estos eventos que se presentaron, hermano, con esos tres aspectos que yo acabo de mencionar. Una es de maldición o de juicio, y lo expliqué cuando en secciones pasadas, en estudios pasados, estuve explicando en el contexto cultural de Isaías, que es que Pablo habla claramente de que esto es como señal a los incrédulos judíos sobre todo, hermano. Entonces, en ese contexto cultural, trayendo ese texto de Isaías y aplicándoselo aquí a la iglesia de los Corintios, Pablo establece, hermano, que es una señal de maldición, es una señal de juicio. Pero también establece que es una señal de bendición, porque es una señal para el incrédulo, pero es de bendición para el incrédulo cuando el incrédulo puede entender el mensaje, puede aceptar el mensaje, hermano. Pero también es una señal de autoridad de quien la hablaba en su tiempo. Entonces, de ahí que Pablo dice, le dice a la misma iglesia de los Corintios, tengan cuidado que yo hablo más lengua que todos ustedes. Porque Pablo sí, hermano, tenía, aparte de que era una persona instruida y que manejaba el griego y manejaba el hebreo, hermano, posiblemente el arameo, como estudioso de la Biblia, Pablo era una persona, hermano, que sí poseía el don de lengua. Nosotros vemos a Pablo ir a varios sitios, inclusive ir a España y predicar allí, hermano, el evangelio en España. Quiere decir que, hermano, el Señor utilizaba a Pablo con este don. Ahora bien, de hecho, cuando los apóstoles, en este mismo contexto, hermano, de que nos pueden tildar de locura,
cuando los apóstoles allí en el libro de los Hechos se derramó, hermano, que es un evento, vuelvo y repito, hermano, este evento que se efectuó allí en el aposento alto es un evento que marca el inicio de la iglesia. Aunque conceptualmente en Mateo capítulo 19, el Señor habla y le dice a Pedro que sobre la declaración de Pedro él iba a fundar la iglesia, aparece por primera vez la palabra iglesia. En el libro de los Hechos lo que habla, hermano, es una parte confirmatoria y abre, por así decir, el telón al gentilismo. Ese evento que se dio allí, hermano, es irrepetible. No fue que también los samaritanos tuvieron un Pentecostés samaritano. No, hermano. El Pentecostés del que la Biblia habla se efectuó en Jerusalén. Dios aprovechó ese momento, hermano, para derramar su Espíritu Santo sobre la iglesia y afirmar a la iglesia y abrir el telón, como ya he explicado. Y eso, hermano, es irrepetible. Esa experiencia es irrepetible. Quiere decir, y tuvo su finalidad, hermano. Y ya la hemos explicado en clases pasadas. De hecho, cuando los apóstoles hablaron, hermano, en diferentes idiomas, que aparecen allí 13 nacionalidades distintas, puede leer el libro de los Hechos capítulo 2 y se va a dar cuenta que aparecen 13 nacionalidades distintas. Ellos pensaron, hermano, también que era una loquera, no porque hubiera un desorden. Vuelvo y dicho, hermano. Perdón, porque cuando usted analiza el capítulo 2 del libro de los Hechos, en el verso 2 se dan cuenta que los apóstoles están sentados, y en el verso 14 dice que Pedro poniéndose de pie, quiere decir que rectifica otra vez que estaban sentados. Estaban hablando lengua, hermano, en una cordialidad, por así decirlo, respetuosa. Allí no había un desorden, ni una voceadera, allí no existía nada de esto. Y lo de Pedro ponerse de pie, hermano, porque ya nosotros sabemos por el contexto cultural que tanto los heraldos de aquel entonces como los de hoy en día se ponen de pie, hermano, para pronunciar algún tipo de discurso. Y esa expresión de Pedro cuando dice oíd es una llamada de atención. No era que se estaba efectuando un desorden allí, hermano, porque aquellos estaban entendiendo claramente y podían identificar claramente que lo que se estaba hablando en el idioma en el que ellos habían nacido. Quiere decir que a pesar de que el Espíritu Santo se había derramado sobre esos 120, ellos estaban entendiendo claramente el mensaje que se le estaba dando. De tal forma, hermano, que allí no existía un desorden como lo que nosotros podemos ver en cantidades de iglesias y de movimiento, hermano, por la falta de conocimiento y la práctica continuista de la grosalía o de las lenguas, o de lo que ellos determinan, hermano, lengua, porque a veces, como he dicho, son cosas mecánicas, repetitivas, que no tienen ningún aspecto lingüístico, por así decirlo. Si la iglesia de los Corintios, o si la iglesia en Corintio se daba una semejante grosalía a la que apareció en el libro de los Hechos, capítulo 2, ya usted se imagina cuál sería el concepto de los inconversos. ¿Qué concepto? Si aquellos, hermano, pensaron que estaban locos, ¿no piensa usted que también el inconverso, el indocto, el incrédulo que entraba a la iglesia no iba a pensar también que allí lo que había era una reunión de locos? El ver toda esa gente hablando en un lenguaje distinto. Pues claro que sí, hermano. La iglesia se convertiría en el hazmerreír del mundo, como lo que está pasando hoy día, hermano, en muchos movimientos pentecostales. Las iglesias se convierten tanto dentro de las congregaciones de los templos como fuera de los templos, en las actividades evangelísticas que tienen, se convierten en el hazmerreír, porque usted lo ve no solamente con el deje que hablan, o las jiringosas que hablan, sino con ciertos movimientos, hermanos, ciertamente extraños, que pertenecen, por así decirlo, o se identifican más con lo que es el Kundalini hindú, que con la misma unción, como le quieren denominar, del Espíritu Santo, hermano. El Espíritu, como dice la Sagrada Escritura, se somete o se sujeta al profeta, ya sea el Espíritu humano o el Espíritu del Señor, hermano. Donde está el Espíritu de Dios, no solamente hay libertad, sino que hay orden.
Dios es el Dios de orden, hermano. Dios no es un Dios de caos. Dios no es un Dios de confusión, y así lo expresa el apóstol Pablo. Cuando usted ve que se dan todo este tipo de confusión, usted puede certificar claramente, hermano, que el Espíritu de Dios no está cerca de ahí. No está. Eso lo puede certificar, porque Dios es un Dios de orden y es un Dios de amor. ¿Qué testimonio, por otro lado, se dará a los que pertenecen a la iglesia si los cristianos llevan a cabo una ruidosa reunión como esa? ¿Cuál es el testimonio? ¿Cuál es el efecto del mensaje cuando lo que usted está haciendo está distorsionando totalmente la verdad de Dios? Su mensaje, claro, va a ser, hermano, un mensaje que no va a crear el efecto que yo estoy seguro, como sincero cristiano que usted, que el efecto que usted quiere que produzca la palabra de Dios en el inconverso no va a producir ese efecto. En el verso 16, que es lo que quiero matizarle, y quiero que vaya conmigo al verso 16, porque aquí a los inconversos indoctos que Pablo se refiere son personas que visitan, hermano, o son frecuentes visitantes a los cultos de los corintios. Mira el verso 16, dice, porque si bendice solo con el Espíritu, y aquí, hermano, nosotros sabemos que todos los dones son dados por el Espíritu, son ministrados por el Espíritu, aunque la palabra Espíritu aquí aparece en minúscula. Si usted bendice solo con el Espíritu, y el que ocupa el lugar de simple oyente, ahí está identificado ese indocto, ese inconverso que ocupa ese lugar ahí y es un simple oyente. Ahora aparece la pregunta, aparece con signo de interrogación la pregunta, dice, ¿cómo dirá él amén si tu acción, cómo dirá él amén a tu acción de gracia? Pues no sabe lo que tú has dicho. Quiere decir, si están todos hablando lengua, ¿cómo el inconverso va a decir amén? Aunque tú entiendas lo que estás hablando, o que, aunque tú te estés regocijando en lo que tú estás hablando, ¿cómo él va a decir amén si él no sabe, no está por enterado de lo que está pasando? Entonces, indudablemente, él te va a tirar o nos va a tirar a nosotros, hermano, primero de desorden, de causar caos y de loquera. Eso es algo indudable. En el verso, y aquí entro, hermano, a explicar la palabra que aparece en el verso 23. En el verso 16 no aparece detalladamente, pero cuando usted va al verso 23, la palabra indocto, oiga bien, que viene de un término griego, ido, que hubo un hermano que me dijo que la palabra de Dios le daba la autoridad de llamarle a la gente idiota. Aunque, hermano, en el castellano, oiga bien, en el castellano se traduce la palabra indocto, si usted la busca en el castellano, le va a decir, hermano, claramente que es un idiota. Esa es la significación de un indocto, idiota. Pero yéndonos al contexto de la palabra, hermano, yéndonos al contexto de la palabra, no se empleaba con el sentido que nosotros le damos hoy. Entonces, si la palabra no se empleaba con el sentido que nosotros la empleamos hoy, usted, la palabra de Dios, usted le está dando una mala significación a la palabra de Dios, le está dando un mal empleo a la palabra de Dios, pensando que la palabra de Dios le da autoridad a usted para llamarle idiota a la gente, porque ese no era en el contexto que se utilizaba en aquel entonces, la palabra indocto. Dice, este término del que procede, oiga bien, ese término indocto del que procede el castellano idiota, te dice, suena duro, suena pesada la palabra, hermano, pero es por la connotación que nosotros muchas veces le damos. Vuelvo y digo, la palabra de Dios no te da autoridad para llamarle idiota a nadie, y menos en el contexto que nosotros la utilizamos, que no fue en el contexto que Pablo la utilizó en su tiempo. En el castellano, hermano, el significado que tiene en nuestro tiempo es una palabra es un necio, o es una palabra, hermano, que suena un poquito pesada, pero es un imbécil. Es una gente que no da pie con bola, que no. Usted por más que le explique
cómo echarle el agua al vaso, siempre pone el vaso boca abajo y trata de echar el agua dentro del vaso, y entonces se convierte, hermano, en un imbécil, por así decirle. Esa expresión idos en el griego quiere decir, hermano, propio o privado, pero también tiene otra connotación. Por eso Pablo la está utilizando aquí. Pablo la está utilizando, hermano, es la persona sin rango. Usted dice, bueno, pues es un académico militar. Usted podría considerarlo de esto dentro de esa jerarquía, por así decirlo. Es alguien principiante, uno que no se ha iniciado, una persona no iniciada. Pertenece, y eso es lo que Pablo está diciendo, esta persona indocta no pertenece al grupo de creyentes. Y en ese sentido Pablo está empleando esta palabra aquí, hermano. Ido, de indocto, Pablo le está empleando aquí. Es que no pertenece al grupo de creyentes. No es que Pablo está utilizando la palabra en el contexto que nosotros la conocemos hoy, que es de necio o de imbécil. La Biblia no le da autoridad a usted, hermano, para llamarle a nadie de esta forma. Inclusive Jesús condena el término necio en el libro de Mateo. No le llaméis necio a su hermano. ¿Entiende? Entonces tenemos que a veces investigar un poco para poder utilizar ciertos términos que nosotros pensamos que la palabra de Dios nos da autoridad. Todo el contexto, en todo este contexto, en el contexto posterior, hermano, se colige, esa palabra colige, se deduce que tales personas eran individuos que no se habían entregado al Señor y por lo tanto no podrían participar de las ordenanzas del Señor. Quiere decir que eran personas, usted sabe que a nuestras congregaciones siempre van personas, hermanos, que aunque no se convierten de forma inmediata, estas personas tienen cierta inclinación, cierta admiración a la palabra de Dios. Entonces, estas personas pueden encajar perfectamente en la palabra indocto porque no conocen, no pertenecen, no son principiantes, no se han iniciado, que es lo que Pablo quiere decir, hermano, de estas personas, y por lo tanto, la práctica nuestra puede llevarlo a ellos a un estado de confusión y de pensar, cuando se está hablando, hermano, la grosería, o se está hablando lengua, o se está hablando la jiringosa que se habla muchas veces en muchas congregaciones, que nosotros estamos locos, inclusive que podemos estar poseídos. Esa es la conclusión de mucha gente. Y muchas veces, hermano, la gente entra en temor. Y eso lo he vivido yo. Las personas entran en temor y no vuelven por la iglesia. Y otro, hermano, cuando comienza, como se suele decir popularmente, la gozadera dentro de la iglesia, por así decirlo, que comienzan este grupo de personas a danzar y a saltar y a chillar y a revolcarse por el suelo, hermano. Entonces entran los inconversos, pero no entran dentro de los parámetros para ver la gloria de Dios manifestada, sino para burlarse de la iglesia, ridiculizar a la iglesia, porque realmente lo que la iglesia está montando, hermano, es un espectáculo que no tiene nada que ver con el orden de Dios. Dios es un Dios de orden, hermano, y así lo establece la palabra de Dios. Ahora, hermano, pero estas personas que Pablo llama indoctos están, hermanos, seriamente interesados en el evangelio y asisten a las reuniones de los cristianos. Y nosotros vemos muchas personas, hermanos, que asisten a nuestras reuniones, aunque no se han identificado totalmente con la iglesia, pero sí, hermanos, aceptan y saben que la verdad está en lo que se predica, en lo que se canta y en lo que se enseña dentro de la iglesia. Por eso, cuando de ellos se dice en el verso 16, ¿cómo podrán decir amén si usted bendice con el Espíritu y ellos no entienden ese lenguaje? Van a decir amén, hermano, cuando entiendan lo que nosotros hacemos. Lo mismo que en el verso 23. No es porque los miembros de la congregación, y el punto aquí no es que los miembros de la congregación entiendan lo que se están haciendo, lo que se está haciendo, hermano. El punto aquí es que los inconversos que nos visitan entiendan lo que está pasando. Y que el mensaje de la palabra de Dios sea un mensaje, hermano, tangible,
que ellos puedan entender, una práctica que ellos puedan entender para que ellos puedan glorificar a Dios o decir amén o acentuar, hermano, lo que nosotros estamos haciendo. En los versos 24 y 25 del capítulo 14, el apóstol Pablo le está diciendo, hermano, y hace un énfasis, hermano, aquí en el verso 24 y 25, porque es lo que realmente tanto edifica al inconverso como edifica al cristiano. En el verso 24 dice, pero si todos profetizan, proclaman. Aquí profetizar, hermano, no lo mezcle con eventos futuros, ni con visiones, ni con una condición trambótica que lo saca usted del cuerpo y anda en el cuerpo astral. Y pues no. No mezcle esta palabra que aparece aquí, profetizar, ni tampoco piense en la visión de Juan, ni piense en la visión de Ezequiel, ni en la visión de Zacarías. No piense en nada de esto, hermano, que la palabra aquí profetizar es proclamar, es pronunciar. No tiene nada que ver con cosas, ver cosas estrambóticas o cosas fuera de lo normal. Entonces, el apóstol Pablo dice, si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, vuelve a utilizar la misma fraseología, por todo es convencido, por todo es juzgado. Y ahí me acuerda, hermano, ese pasaje del libro de Juan que le dice el Señor Jesús que cuando el Espíritu Santo venga, va a convencer al mundo de pecado, de juicio y de justicia. Entonces lo va a convencer de tres cosas. Aquí el inconverso, hermano, es confrontado con la palabra de Dios, con la proclamación del mensaje de Cristo. Y es juzgado, hermano, por esa misma palabra. Quiere decir que si en la iglesia se levantan respectivamente tres personas a profetizar, a proclamar el mensaje de Cristo, y el indocto, tanto el indocto como el que cree, recibe, hermano, el mensaje, porque es un mensaje detallado, es un mensaje tangible, créame que el resultado va a ser un resultado de convencimiento. Y aunque usted no lo vea que haga profesión de fe en el momento, sí el Espíritu Santo va a tomar esa palabra, hermano, y lo va a convencer de su condición de pecado, porque ese es el trabajo del Espíritu. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Y en el verso 25 dice, lo oculto de su corazón. ¿Qué es lo oculto que usted puede tener en su corazón? Las obras que usted ha cometido. Eso es lo oculto que usted puede tener en su corazón. Y a ese respecto dice el Señor, no hay nada oculto que no haya de venir a la luz. Lo que se hace en oscuridad, hermano, viene a la luz en un momento. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Eso oculto de su corazón, sus pecados, hermano, sus obras dañinas, mediante la proclamación del evangelio, porque lo único, hermano, que puede confrontar a un pecador con la verdad de Dios es su palabra. No hay nada en la tierra, hermano, que me pueda confrontar a mí. Yo soy así y así soy. Usted puede argumentar a eso, o puede argumentar, hermano, dentro del relativismo. Lo que es inmoral para usted puede ser moral para mí. La verdad se concibe desde el punto de vista en que se mira. No siempre la sociedad, esos son conceptos filosóficos, hermano. No siempre la sociedad tiene la razón. Quiere decir que no siempre la multitud tiene la razón. Esos son conceptos del relativismo. Pero ahora, cuando la palabra de Dios te dice que tú eres un pecador, porque le ha faltado el respeto a Dios, porque le ha faltado el respeto a tu prójimo, porque ha vivido en concupiscencia, porque has robado, porque has adulterado, porque has mentido, y la palabra de Dios te confronta contigo mismo y te confronta con la santidad de Dios, entonces esa verdad que hay en ti, que es negativa, se hace manifiesta, y el Espíritu Santo, hermano, toma todo eso, te lo trae a un estado de conciencia de tal forma que tú dices, sí, soy un pecador. Pero ¿por qué tú dices que eres un pecador? Porque la palabra de Dios te ha confrontado. Y ese es el punto, hermano, de la proclamación. Cuando hay una proclamación clara y directa, diáfona, hermano, el Espíritu Santo usa estos canales, estos predicadores, hermano, proclamadores. El Espíritu Santo lo usa, hermano, en el marco de su palabra y da justamente en el clavo, que es la condición de pecado en la que vive el hombre. Y todos, hermanos, somos edificados. Y el apóstol Pablo dice, y así, postrándose sobre el rostro, adora a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre nosotros. ¿Qué es lo que le estoy diciendo, hermano?
cuando hay una práctica clara, cuando hay una predicación clara, el hombre se va a postrar ante sus rodillas. Nosotros muchas veces no vemos, hermano, el hombre caer bajo convicción de pecado, simple y llanamente, hermano, porque nuestra práctica es ajena a la voluntad de Dios. Inclusive, muchas iglesias actualmente, hermano, tienen ciertos programas, que los programas son programas de entretenimiento a la iglesia, o de entretenimiento a la familia, por así decirlo. Y como parte de entretenimiento a la familia, entonces no se dan estos fenómenos de la gente que cae bajo convicción de pecado por la palabra que se está hablando. Porque Dios confronta al pecador, hermano, por medio de su palabra. Es por medio de su palabra que Dios confronta al pecador. No creo que haya otro método, hermano. Inclusive, cuando usted va al libro de Isaías, Dios confrontó la santidad de Isaías, la supuesta santidad de Isaías, porque Isaías, cuando usted ve que habla de que el pueblo es malo, de que el pueblo aquello, de que el pueblo... Entonces, cuando Dios le muestra su santidad, entonces Isaías dice, ¡ay de mí! Que soy de labro inmundo. Entonces, ¿qué es lo que le estoy diciendo? Que es la palabra de Dios la que lo va a confrontar a usted. Si el mensaje de la palabra de Dios es claro, indudablemente todos vamos a recibir la edificación. Gloria sea el nombre del Señor. Ahora bien, hermano, en el tercer punto, dice el apóstol Pablo que los dones en Efesios capítulo 4, verso 12, ¿cómo yo puedo justificar los dones? ¿Cómo puedo justificar los dones, hermano? Los dones se justifican por el servicio que ellos dan. Y ese servicio que los dones dan, hermano, y los dones han sido dados para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. De tal forma, hermano, que en el tiempo practicable de la lengua era para edificación del cuerpo de Cristo. La iglesia de los Corintios, hermano, no entraba dentro de esta práctica porque todo el mundo quería hacer situaciones allí en Corintio, hermano, que el que predicaba quería predicar, que el que hacía milagro quería hacer milagro, que el que hablaba lengua quería hacer, como Pablo dice, tiene algunos salmos, algunos tiene doctrina, algunos tiene revelación. Entonces cada uno de los que tiene esto, hágalo en el tiempo correspondiente para edificar a la iglesia. Si todos queremos hacer de todo dentro de la iglesia, hermano, todo eso se convierte en un desbarajuste que lo que da la impresión es, y es lo que es, de un desorden. Y Dios no habita, hermano, en el desorden. La función, hermano, en cuanto al don del Espíritu, se recibe a fin de compartirla y contribuir al desarrollo de la comunidad, es decir, del cuerpo. Es necesario que exista una diversidad de dones, como dice el apóstol Pablo en el capítulo 12, del 4 al 6, donde le dice a usted, hay diversidad de dones, hay diversidad de operaciones, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo en todo. Y esa diversidad es buena, hermano, porque contribuye al desarrollo del ministerio y el desarrollo del cuerpo. Ayuda al cuerpo a crecer sano y saludable. El apóstol Pablo toma, hermano, el símil del cuerpo. ¿Cuántos órganos tiene usted en el cuerpo? ¿Cuántos órganos, cuántos músculos se mueven cuando usted se ríe? Cantidades. ¿Cuántos órganos tiene? Cantidades. Entonces, el símil del cuerpo es una poderosa ilustración de que el desarrollo unilateral de uno o más funciones, es decir, de dones en desmedro de otro, lo que hace que dañe el cuerpo. Usted sabe aquel famoso cuento que dice que cada uno de los órganos se pusieron a decir que ellos eran lo más importante. Y todos decían que eran más importantes y todos decían. Entonces dijo uno, no, el más importante soy yo. Hermano, y terminó intoxicando al cuerpo porque las compuertas no se abrían. Y todas las toxinas quedaron dentro del cuerpo y el cuerpo se estaba muriendo poco a poco. Quiere decir que cuando hay una persona
que quiere, hermano, poner su talento, su dones por encima de los demás y avasallar a los demás, esa actividad de esta persona es una actividad negativa para el cuerpo. Todos los dones son necesarios y deben estar, hermano, operativos en el cuerpo para que el cuerpo pueda crecer sana y nutridamente. Por lo menos los dones que están operativos. Y hay cantidad de dones, hermano, que están operativos. Y creo fielmente, hermano, que hay cantidad de dones que la palabra de Dios no lo menciona, porque la palabra de Dios solo menciona 24 dones, hermano. Pero yo estoy seguro que según la época en la que la iglesia vive, así mismo la vive adoptando el Señor, con nuevos dones para que pueda seguir operando en el mundo en el que nosotros estamos. Gloria sea el nombre del Señor. Dado que todos los dones, por más diversos entre sí que sean, proceden del mismo Espíritu. Entonces yo no puedo tener competencia con el hermano que es evangelista, o con el hermano que es maestro, con el hermano que es pastor, o con el hermano que sirve con liberalidad, hermano, que da con liberalidad. No puede existir una competencia entre nosotros. Lo que debe existir es una comunión, una unión para trabajar en pros del cuerpo. La diversidad no destruye la unidad, sino que la hace posible. Eso es lo que hace la diversidad, hermano. No destruye la unidad, la hace posible. La unidad se ve amenazada solo cuando una función, en tal caso, entienda o tome, hermano, el derecho y el mérito propio se trata de imponer sobre las demás. Entonces la unidad se ve afectada. Usted no es más importante que yo, ni yo soy más importante que usted. Los dones que Dios le ha dado, hermano, son sumamente importantes y son sumamente para utilizarlos dentro de la iglesia. Y si el Señor lo ha adoptado de usted, de un don o de dones, es para que nosotros lo utilicemos dentro de la iglesia. Todos los miembros de la comunidad reciben, todos, hermanos, recibimos dones del Señor. Uno o varios dones, todos, en el momento de nuestra conversión. Todos. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 12, verso 7. Y en Romanos capítulo 12, verso 3. No existe un miembro que carezca, hermano, de los dones del Espíritu. No existe uno. Así que, hermano, Dios me le bendiga, Dios me le guarde. El próximo miércoles estaremos hablando sobre los dones individuales. El Señor le bendiga rica y abundantemente. Espero que la enseñanza le haya servido de provecho. Si le gustó, hermano, dele a la campanilla. Vuelvo a repetir, nos pueden encontrar en YouTube, Iglesia Cristiana Lo de Berea. Es un círculo con la Biblia abierta, hermano. Y el eslogan que tiene es Lo de Berea. Puede cliquear ahí y ahí puede ver las enseñanzas y las predicaciones que estamos llevando. Puedes suscribirte dándole a la campanilla y automáticamente te van a llegar tanto las predicaciones como las enseñanzas. Dios te bendiga rica y abundantemente y la paz del Señor sea sobre cada uno de ustedes. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Dios me le bendiga, Dios le guarde.